Imagina que es de noche en algún rincón del mundo moderno. Estás recostado, la habitación está en calma y todo está listo para entrar en otro tipo de sueño, uno más profundo, uno más antiguo. Vamos a viajar juntos hacia el corazón de una civilización que vivía obsesionada no con la muerte, sino con la permanencia del alma. Egipto, tierra de dioses, de arena y de silencio, donde la muerte no era un final abrupto, sino el inicio de un viaje lento, cuidadosamente preparado. En este recorrido pausado, vamos a seguir el trayecto de una persona desde el momento de su muerte hasta el momento en que su cuerpo es colocado en la tumba y su alma comienza un viaje aún más largo. No habrá sobresaltos, solo una narración tranquila que te acompañará mientras el mundo exterior se disuelve. Cada segmento será como una capa de lino envolviendo la memoria del difunto, con suavidad, con detalle, con reverencia. Así que cierra los ojos si lo deseas. Respira profundo y escucha, porque en este instante, en el mundo del antiguo Egipto, alguien acaba de morir. El calor se siente espeso. El aire en la casa es denso, casi inmóvil. Fuera, el sol cae sobre los ladrillos de barro cocido como una promesa de eternidad. Dentro, una familia se ha reunido en torno a una figura tendida. Es un hombre mayor. Su piel está seca, sus ojos entrecerrados, su respiración apenas audible. Nadie habla, no porque no haya palabras, sino porque en Egipto la muerte es una presencia que se respeta, como se respeta a un dios que entra en la estancia. Imagina que eres uno de sus hijos. Estás sentado cerca de la cabeza de tu padre. Lo has visto enfermar lentamente, perder peso, hablar menos. Sabías que el momento llegaría, pero aún así, ahora que está aquí, todo parece irreal. Su mano está tibia, pero ya no aprieta la tuya. Y de pronto simplemente deja de respirar. No hay gritos, solo un silencio espeso, el mismo que acompaña las orillas del Nilo en la madrugada. Los ojos se cierran con cuidado. Una moneda o un pequeño amuleto se coloca bajo la lengua o sobre los párpados, según la costumbre familiar. Afuera, la vida sigue como si nada, pero en esa casa el tiempo se ha detenido. El cuerpo no se queda solo. Durante las primeras horas, alguien permanece junto a él. Es un deber sagrado. A veces una mujer de la familia, otras un vecino cercano se recita en voz baja un fragmento del libro de los muertos, aunque no todos lo poseen. Algunos simplemente entonan plegarias suaves, no para el alma, que ya ha partido, sino para sí mismos, para sobrellevar la transformación que está ocurriendo. Mientras tanto, en las calles, alguien ha salido en busca del embalsamador. Ese oficio no es común ni barato, pero todos, incluso los más humildes, hacen el esfuerzo, porque preparar el cuerpo es preparar el alma, es abrir la puerta de la eternidad. Y esa puerta no se abre sola. Aún no ha llegado el momento de llorar abiertamente. Eso vendrá después. Por ahora, todo es preparación. Agua, aceites, lino, oraciones. El cuerpo se ha convertido en un recipiente sagrado. En pocas horas será trasladado a un lugar fuera del poblado, donde el proceso más largo y delicado comenzará. Pero esa es otra parte del viaje. Ahora, el cuerpo está en casa, y en el aire flotan dos cosas: el olor tenue del incienso y la certeza de que la vida sigue, pero también se transforma. Pasaron unas horas. La luz dorada de la tarde comienza a apagarse. El sol se hunde sobre las aguas tranquilas del Nilo, como si también él supiera que algo ha terminado. Y entonces, desde la distancia,
Se aproximan dos figuras vestidas con lino claro, con los rostros cubiertos. Uno lleva una vara de madera lisa, el otro una bolsa colgada al hombro. Son los embalsamadores. No se anuncian con palabras fuertes ni toques de tambor. Su llegada es silenciosa, casi ritual. La comunidad los respeta, no solo por su oficio, sino por su cercanía con lo invisible. Son los únicos que tocan la carne de los muertos sin temor. Y en Egipto, tocar un cuerpo sin vida es tocar algo sagrado, algo que ya ha empezado a cambiar. Imagina que estás allí, observando desde un rincón mientras ellos inspeccionan el cuerpo con gestos suaves, casi reverentes. No lo hacen por prisa, lo hacen por costumbre. Cada movimiento tiene siglos de repetición detrás. Primero miden, luego anotan mentalmente lo necesario. ¿Cuántas vendas? ¿Cuántos aceites? ¿Qué tan largo será el proceso? No todos los embalsamamientos son iguales. Hay quienes pueden pagar un proceso completo, que dura 70 días. Otros solo podrán pagar un tratamiento parcial. Pero aún en lo más modesto, hay dignidad. Porque para el egipcio, el cuerpo no es solo materia. Es la morada del Ka, una de las partes del alma. Y ese Ka necesita que el cuerpo esté íntegro, limpio, perfumado. Los embalsamadores no trabajan allí, en la casa. Tienen un lugar especial, un taller silencioso en las afueras, cerca del desierto. Pero antes de llevarse el cuerpo, realizan un gesto muy antiguo. Uno de ellos, el mayor, se inclina levemente y susurra unas palabras al oído del difunto. Nadie más las escucha, son palabras de tránsito. Como si dijera, ahora empieza tu viaje, nosotros te ayudaremos a prepararlo. El cuerpo es envuelto temporalmente en una sábana sencilla, no es aún la mortaja definitiva, solo una capa entre este mundo y el siguiente. Lo colocan con cuidado sobre una camilla de madera, y mientras se lo llevan, los miembros de la familia lo siguen unos pasos, sin lágrimas, sin dramatismo. Porque no se trata de un adiós definitivo, es solo una transformación, como cuando el sol se esconde, pero se sabe que volverá al día siguiente, desde el otro lado del mundo. El camino hacia el taller de embalsamamiento es corto pero simbólico. Se cruza un umbral invisible, el de la vida hacia la preparación de la muerte. Y allí entre resinas, natrón y cantos murmullados, el cuerpo descansará durante días, semanas, porque alcanzar la eternidad lleva tiempo. El taller de los embalsamadores no está cerca de las casas. Se encuentra en los límites del desierto, donde la tierra ya no es fértil, donde las palmas se hacen escasas y el aire es más seco, más crudo, más propicio para lo que allí ocurre. Lo llaman la Casa de la Belleza. Y aunque su propósito es tratar con la muerte, su nombre no es una contradicción, porque en Egipto, embalsamar es embellecer para la eternidad. Imagina que caminas hacia ese lugar, sientes el calor áspero del viento contra tu piel. El sol alto dibuja sombras largas sobre la arena y el silencio es espeso, como si incluso el mundo contuviera la respiración. Al llegar, ves un edificio bajo, de paredes de barro endurecido, sin ventanas hacia el exterior. Solo una entrada y un umbral marcado con símbolos antiguos, cruces Anj, ojos de Horus, plumas de Maat. Dentro, la luz es tenue. No hay velas ni fuego abierto. Solo ranuras en el techo dejan pasar haces de sol que se cuelan como columnas doradas. El aire está impregnado de fragancias. Mirra, incienso, canela y algo más profundo, más terroso. El olor del natrón, esa sal sagrada del desierto que absorberá hasta la última gota de humedad.
El cuerpo ya ha sido depositado en una mesa de piedra lisa. Está desnudo pero cubierto por paños. Alrededor, instrumentos de bronce, vasijas con aceites, pequeñas estatuas de dioses tutelares. Aquí comienza el proceso. No es rápido, no es brusco. Cada paso tiene una razón, un sentido, una conexión con lo divino. Los embalsamadores lavan primero el cuerpo con agua del Nilo, mezclada con hierbas aromáticas. Lo limpian, como si le ofrecieran un baño final antes del viaje. Luego, comienza una de las partes más delicadas, la extracción de los órganos. Pero no se hace con crueldad, se hace con solemnidad. Cada órgano es tratado como algo sagrado. No se desecha, se conserva, se limpia, se unge y se deposita en vasos especiales, los vasos canopos, que llevan los rostros de los hijos de Horus, uno para el estómago, otro para los pulmones, otro para los intestinos y uno más para el hígado. El corazón, sin embargo, es debatido. A veces se deja, a veces se retira. Todo depende de la tradición del momento. El cráneo se vacía con una vara delgada, introducida a través de la nariz. No hay sangre, no hay dolor, solo un cuerpo que deja atrás lo que ya no necesita. Una vez limpio por dentro, se introduce el natrón, una mezcla de sales secas que cubrirán cada parte del cuerpo. Durante 40 días, o a veces más, el cuerpo permanecerá así en reposo, en una cama inclinada, donde los líquidos drenan y la carne se endurece, conservando la forma. Durante ese tiempo, los embalsamadores no descansan. Preparan las vendas, cortadas en tiras finas, sumergidas en aceites protectores. Y a veces, si la familia lo ha pedido, preparan amuletos, pequeños escarabajos de piedra, plumas de oro, figuras en miniatura del dios Anubis. Cada uno será colocado entre las capas de tela que envolverán el cuerpo, no por adorno, sino por protección, porque el más allá está lleno de pruebas. En ese taller del silencio, el tiempo no se mide por relojes, sino por ritmos antiguos, por el secado del cuerpo, por el número de días, por el aroma que deja de cambiar. Y cuando todo está listo, cuando la carne ya no se corrompe, cuando la forma se ha mantenido, comienza el vendaje. Otro ritual, otra ceremonia, pero para eso esperaremos un poco más. Una vez el cuerpo ha sido deshidratado, envuelto en silencio y paciencia bajo la protección del natrón, comienza la etapa que transforma al difunto en algo más que un simple recuerdo. Lo convierte en un ser eterno. El vendaje no es solo una cuestión práctica, es una forma de arte, una invocación constante, una oración prolongada en tiras de lino. Imagina ese momento. Una figura yace inmóvil sobre la mesa de piedra. El aire está cargado del dulce aroma del loto azul y del aceite de cedro. Los vendadores, con las manos teñidas de resina y perfume, comienzan a cubrir el cuerpo. Primero los dedos, uno por uno, luego las extremidades, después el torso, la cabeza. Cada capa va acompañada de palabras. Son letanías, oraciones a los dioses, fragmentos del libro de los muertos, susurrados entre dientes. No hay prisa, todo ocurre al ritmo del alma. Entre las capas, los embalsamadores colocan amuletos, un escarabajo sobre el pecho para proteger el corazón durante el juicio, un ojo de Horus sobre la frente para la visión espiritual, una cruz Anj sobre el vientre, símbolo de vida eterna. A veces incluso se colocan papiros diminutos con fórmulas mágicas, escondidos en el interior de los vendajes, como si fueran semillas de palabras sagradas que germinarán en el más allá. Cuando el vendaje está completo, la momia parece dormir. Su rostro es cubierto con una máscara, a veces de cartón pintado,
a veces de madera y en casos excepcionales de oro puro. En ella se representan los rasgos del difunto, idealizados, serenos, casi divinos. La máscara no es una simple decoración, es el nuevo rostro del alma en la otra vida. En ese instante, el cuerpo ya no pertenece del todo al mundo de los vivos, pero aún no ha partido. Falta un último paso, el ritual de la apertura de la boca. Frente a la momia, un sacerdote vestido como Anubis toma un instrumento en forma de hoz curva. Toca suavemente la boca, los ojos, los oídos. Es un gesto simbólico. Se cree que con ello el difunto recupera los sentidos en el más allá. Podrá hablar, ver, oír y respirar, como si, a través de ese acto, volviera a nacer, pero en el otro lado del velo. Ahora la momia está lista. Reposa dentro de su sarcófago envuelta, perfumada, protegida. El ataúd se cierra con delicadeza, como si sellaran una cápsula sagrada. Luego, con cantos lentos y marchas ceremoniales, es llevada hasta su tumba. Pero la muerte no es el final, sino una puerta. En Egipto lo sabían. La tumba no es un encierro, sino una morada, una casa para la eternidad. Allí dentro, entre inscripciones, frescos, estatuas, alimentos y objetos del día a día, el alma comienza su viaje hacia el Duat, el mundo subterráneo. Será un recorrido largo, lleno de obstáculos. Enfrentará monstruos, atravesará lagos de fuego, caminará por campos de sombras, pero también hallará guías, aliados y dioses que le ofrecerán juicio, consejo y recompensa al final del camino. El alma será pesada en la balanza de Maat. Su corazón, ligero o cargado, decidirá si se disolverá o si renacerá como inmortal, bajo la luz dorada del dios Ra, en el barca solar del eterno amanecer. Ahora, imagina que abres los ojos muy lentamente y lo primero que escuchas es el murmullo constante del río. El Nilo, como una serpiente brillante, se desliza al pie de la ciudad de Tebas. Son los primeros momentos del día, y el cielo aún tiene ese tono azul pálido que anuncia la llegada del sol, pero sin apurarse. El aire es fresco y huele a arcilla húmeda, a juncos, a pan cocido en horno de barro. Tú eres un habitante común de Tebas, tal vez un escriba, o un tejedor de lino, o una joven que ayuda en la preparación de perfumes. Tu casa es modesta, hecha de ladrillos de adobe, con un techo plano que a veces usas para dormir bajo las estrellas. Alrededor, otras casas similares se apiñan en las calles polvorientas, entre patios donde las cabras balan suavemente y los niños aún duermen, enroscados como gatos. Te estiras despacio. La vida en Tebas comienza cuando Ra, el dios Sol, se alza sobre el horizonte, y mientras su luz toca los campos, los tejados, los templos, la ciudad comienza a respirar, no de golpe, no como un rugido, sino como un suspiro largo, continuo, casi silencioso. Desde tu ventana abierta, puedes ver a los agricultores que ya se preparan para ir a los campos. Llevan sus herramientas al hombro, caminan descalzos por la tierra fresca. Más allá, algunos barqueros desatan sus embarcaciones de papiro o madera y las empujan suavemente al agua. En las orillas del Nilo, mujeres lavan ropa y conversan en voz baja, acompañadas por el sonido rítmico del agua contra la piedra. El templo de Karnak, majestuoso incluso desde la distancia, comienza a recibir sus primeros visitantes. Sacerdotes vestidos de lino blanco atraviesan sus patios, barriendo cuidadosamente el polvo, preparando las ofrendas del día, panes redondos, frutas secas, pequeñas vasijas con leche y vino. No hay prisa. Todo tiene su momento. Todo sigue un ritmo que no necesita relojes.
solo la certeza del sol y del río. Tú caminas por la ciudad con pasos tranquilos. Pasas frente a comerciantes que ya están desplegando sus productos, cuentas de cerámica vidriada, tejidos de vivos colores, cestas con dátiles. El aire empieza a calentarse lentamente y una brisa ligera levanta el olor del incienso que alguien quema en una esquina. Hay música suave que escapa de alguna casa, una flauta de caña, un tambor de piel. Son sonidos cotidianos que acarician, no que agitan. Y mientras el día despierta, la memoria de los muertos también está presente. En las entradas de muchas casas, pequeños altares honran a los antepasados. Una copa con cerveza, un pedazo de pan, una flor recién cortada. Los nombres de los difuntos son susurrados como mantras, como si nombrarlos los mantuviera cerca, como si eso impidiera que se disuelvan en el olvido. Así Tebas se despereza. Es una ciudad viva, pero también profundamente conectada con lo eterno. Cada calle, cada casa, cada templo son parte de un equilibrio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Nada es completamente de un solo lado, y mientras caminas, lo sabes, porque en cada esquina se respira algo más que aire cálido, se respira eternidad. Imagina que avanzas por una avenida amplia y soleada, bordeada por esfinges de piedra que te observan en silencio. Estás en la vía procesional de Tebas, también conocida como la Avenida de las Esfinges, que conecta los templos de Karnak y Luxor. El sol está alto, pero no abraza todavía. La luz resbala sobre la piedra dorada, y el calor que emana de los muros sagrados tiene algo reconfortante, como si la ciudad te abrazara. Caminas sin apuro. Frente a ti se alza el gran templo de Karnak, uno de los lugares más sagrados de Egipto. Las columnas que custodian la entrada son tan altas que el cuello duele al mirarlas. Están cubiertas de jeroglíficos tallados con paciencia infinita. En ellas están escritas plegarias, historias de faraones y nombres de dioses que parecen haber estado allí desde el principio del tiempo. La atmósfera es espesa, pero no opresiva. Huele a incienso de mirra y resina de pino, a piedra caliente y a polvo viejo. Entras al templo y sientes una bajada de temperatura. La penumbra te envuelve, todo es más lento dentro. El murmullo de las plegarias, el roce de sandalias sobre el suelo de piedra, el leve sonido de una ofrenda colocada con reverencia sobre un altar. Te mueves por las estancias internas junto a otros visitantes. Algunos son peregrinos, otros nobles en busca de respuestas. También hay artesanos que reparan figuras, escribas que copian oraciones y sacerdotes que limpian cuidadosamente las estatuas. No hay distinción entre trabajo y fe aquí. Todo es parte del mismo tejido. En el santuario interior, donde solo entran los iniciados, se guarda la barca sagrada de Amón. No la ves, pero sabes que está allí. Cada día, los sacerdotes repiten los rituales con precisión perfecta. El baño de la estatua, el cambio de vestiduras, el encendido de aceites. No hay espectáculo ni fervor exagerado, solo una paz constante, como si todo fluyera desde el centro mismo del mundo. Fuera del templo, la vida continúa. Te deslizas hacia el mercado cercano. Y ahí está el contraste. Colores, olores, texturas, voces. Mujeres con largas túnicas azules venden aceite perfumado, granadas, papiros escritos con versos amorosos. Niños corren entre los puestos, riendo. Un hombre mayor ofrece amuletos contra los malos espíritus, mientras otro canta una canción antigua con una lira pequeña. Pero incluso aquí, el corazón de Tebas late con lo sagrado. Las personas no están separadas de sus dioses. No hay un más allá encerrado en los templos. Todo está unido.
Las casas tienen pequeños nichos para los protectores del hogar. Las calles llevan nombres de antiguos mitos. Los saludos diarios incluyen bendiciones del Nilo o de Hathor. Vives en medio de lo divino. Y ni siquiera necesitas pensarlo. Y entonces lo notas. La ciudad es como un organismo vivo. Los templos son su corazón. El Nilo, su sangre, sus mercados, sus brazos abiertos. Y tú, simplemente una célula más en esa corriente tranquila. Todo fluye, todo respira, todo tiene su lugar. Ahora que estás sentado a la sombra de una casa de adobe en un barrio residencial de Tebas, la brisa del Nilo se filtra entre los callejones estrechos, llevando consigo el olor a pan recién horneado, mezclado con el perfume tenue del loto. La ciudad no grita, no corre. Sus habitantes siguen un ritmo constante, pausado, casi ceremonial, donde cada acto del día tiene un significado más profundo del que parece. La vida en Tebas se organiza en torno a gestos pequeños, casi invisibles, que revelan una profunda conexión con lo divino. No necesitas entrar a un templo para estar en contacto con los dioses. Basta con el ritual de la mañana. Al despertar, las mujeres enjuagan sus rostros con agua de un cuenco de cerámica que ha pasado de madre a hija por generaciones. Luego encienden un pequeño cono de incienso frente al dios protector del hogar. No es devoción ostentosa, es costumbre, es pertenencia. En las cocinas, antes de preparar la comida, se aparta un pequeño trozo de masa para dejarlo junto a una estatuilla de Taweret, la diosa que protege los partos y la familia. En los talleres, los artesanos dibujan el símbolo del Anj, a cruz ansada de la vida, sobre la madera antes de comenzar a tallarla. Y si un niño cae y se raspa la rodilla, no se escucha un llanto sin consuelo, sino un susurro. Anubis te guía y te cuida, como si la misma palabra sirviera de venda. En las calles, las paredes están llenas de símbolos. Gatos tallados, escarabajos, ojos de Horus, pintados con carbón vegetal. No son simples decoraciones, son recordatorios. Cada puerta que se abre, cada objeto que se usa, cada palabra pronunciada, contiene una pequeña chispa de la cosmogonía egipcia. El lenguaje, también, está impregnado de espiritualidad. Nadie dice simplemente hola o adiós. Se escuchan frases como «que el Nilo te sea generoso» o «que Ra alumbre tu camino». Incluso las discusiones entre vecinos están llenas de invocaciones a Maat, la diosa del equilibrio y la verdad, como si una simple diferencia de opinión tuviera que ser resuelta con armonía cósmica. Por la tarde, cuando el sol comienza a inclinarse hacia el oeste, muchas familias se reúnen a las puertas de sus casas. Los niños juegan con figurillas de barro y los mayores cuentan historias. No se cuentan solo cuentos, sino relatos de ancestros, de sueños que traen mensajes de vidas pasadas. El tiempo no avanza en línea recta en Tebas, es circular, ondulante, como el curso del Nilo. Y hablar del pasado es otra forma de estar en el presente. Al caer la noche, algunas casas prenden lámparas de aceite. Frente a ellas se colocan ofrendas de dátiles o cerveza en cuencos pequeños. No es para pedir algo, es simplemente para agradecer por la vida, por el pan, por los días sin sequía. La gratitud es un hábito, no una excepción. Y en medio de la oscuridad, esa tenue luz que vibra en las lámparas no solo ilumina la habitación, conecta a esa familia con sus muertos, con sus dioses y con sus sueños. Así fluye la vida en la ciudad sagrada. Cada día es una sucesión de rituales pequeños, de gestos aprendidos sin palabras, heredados sin peso. Nadie necesita que le recuerden qué hacer.
Lo llevan en la sangre, como el río lleva el limo a los campos. Y tú como visitante silencioso, lo presencias todo con una extraña sensación de paz. El sol ya se ha ocultado tras los templos del oeste. Tebas respira en penumbra, envuelta por el murmullo de insectos y el lento arrullo del Nilo que fluye como una canción sin fin. En este momento de calma donde el tiempo parece detenerse, es cuando cobra sentido la forma en que los antiguos egipcios comprendían el paso de los días. No era una cuenta regresiva, ni una agenda que dictaba prisas. Era más bien una danza ritual entre los ciclos de la naturaleza, el destino del alma y los ritmos del cosmos. Imagina ahora que estás sentado junto a un escriba anciano. Frente a ti, sobre una mesa baja de piedra caliza, hay un calendario egipcio. No tiene números ni fechas como los nuestros. Tiene nombres de dioses, fases de la luna, estaciones del Nilo. En Egipto, el año no empezaba el 1 de enero, sino con la inundación del río. Ese primer día no era un simple marcador de tiempo, era un renacer del mundo. El calendario tebano se dividía en 3 estaciones: Ayet, la inundación; Peret, el brote; y Shemu, la cosecha. Cada una marcaba una transformación no solo de los campos, sino del alma humana. Durante Ayet, las aguas del Nilo lo cubrían todo. Las familias se resguardaban, los templos se llenaban de plegarias, y los sueños adquirían un tono oracular. Era una época de espera, de introspección, como si el alma también necesitara inundarse, limpiar heridas, flotar. Peret llegaba con la retirada del agua y el primer brote verde. El barro se volvía fértil y las mujeres salían con cántaros a recolectar flores. Todo era renacimiento. Las parejas renovaban sus votos sin necesidad de ceremonias. Bastaba una mirada y un ramo de papiros. Los niños eran iniciados en las letras y los ancianos se sentaban al sol, recitando los himnos antiguos que hablaban de orden y armonía. Luego, Shemu traía la abundancia. Las fiestas se multiplicaban. Se honraba a los dioses con panes, bailes y perfumes. Pero también era una época de reflexión. Se hacían balances del alma. Se visitaban las tumbas con ofrendas, no solo para recordar, sino para reafirmar el ciclo. La muerte no era fin, sino tránsito. Cada estación era también un estado del espíritu. Uno no solo vivía en el tiempo vivía en uno. Dentro de estas estaciones, los días sagrados marcaban la vida cotidiana. Estaban los días en que nacieron los dioses, días nefastos en que no debía comenzarse nada nuevo, y otros donde el velo entre los mundos era tan fino que se creía que los muertos caminaban entre los vivos. En esas noches, las lámparas no se apagaban y las casas se llenaban de susurros, no de miedo, sino de respeto. Los niños aprendían estos ciclos no con calendarios, sino con canciones. Canciones que hablaban del viaje del sol en su barca celestial, de la lucha de Osiris, del regreso eterno de la luz. Y esas canciones pasaban de boca en boca, como el pan caliente, como el abrazo entre generaciones. Tebas, en su aparente quietud, era una ciudad regida por un reloj invisible, no uno de agujas o campanas, sino de estrellas y de sombras. Cada cambio de estación era anunciado por los sacerdotes con ceremonias que no buscaban espectáculo, sino equilibrio. Todo debía mantenerse en Ma'at, el orden perfecto del universo. Y tú, testigo silencioso de estas escenas, comprendes poco a poco que en Tebas vivir no era correr detrás del tiempo, sino caminar a su lado, reconociendo sus pasos, imitando su cadencia. El alma tebana no temía al futuro, porque todo lo que venía ya había sucedido antes. La eternidad no estaba en el más allá,
sino en la repetición amorosa de los días. Así cerramos este segundo segmento, bajo la luz tenue de las estrellas, con el corazón palpitando al ritmo de un calendario que no marca el fin de nada, sino la continuación de todo, todo con una extraña sensación de paz. Ahora, respira lento y acompáñame a abrir un pequeño cofre de madera, encontrado siglos después en una tumba olvidada, cerca del Valle de las Reinas. Dentro, un puñado de papiros, enrollados con cuidado, como si quien los escribió supiera que algún día serían leídos de nuevo. Al desenvolverlos, no hay tratados políticos ni alabanzas al faraón, solo palabras personales, íntimas, escritas por mujeres, dirigidas a otras mujeres, a sus hijos, a los dioses o a sí mismas. En el antiguo Egipto, escribir era un acto casi mágico. No se trataba solo de comunicar ideas. Era una forma de preservar el alma, de anclar los deseos en el mundo visible. Para las mujeres escribas, especialmente aquellas que no pertenecían a los grandes templos, los textos eran extensiones de sus emociones. Así nacieron las cartas domésticas, los pequeños papiros de oración y las confesiones personales que viajaban, no entre palacios, sino entre manos femeninas. Imagina que sostienes una de esas cartas. La tinta, desvaída, aún conserva el trazo firme de una mano entrenada. Una mujer escribe a su hermana que ha perdido a su hijo menor. Le dice: «Aunque no puedo sentarme a tu lado, mis palabras llegan contigo. Dile a los dioses que lo reciban con pan tierno y agua clara. Yo, aquí, seguiré cantando su nombre al viento». No hay lamentos grandilocuentes, solo una ternura callada, serena, que busca consuelo sin agitar la tristeza. Otra carta, más formal, es una súplica escrita a la diosa Hathor. La autora se presenta como Nebeta, hija de Sadmut, sirviente de la luz. Le pide a la diosa protección para su hija embarazada, pero no lo hace con temor, sino con confianza. Te ofrezco cada una de mis palabras como dátiles dulces, que mis letras lleguen a ti como incienso que no se disuelve. Estas frases nos hablan de una espiritualidad tranquila, profundamente femenina, que entendía la escritura como una forma de entrega. También hubo poesía, no la épica, ni la de batallas o conquistas, sino la poesía que cabe en un rincón de casa, en la espera de una visita, en la contemplación del río. Un ejemplo aparece en un papiro, fragmentado, posiblemente escrito por una joven para su amado ausente. He puesto tu nombre sobre mi corazón, como se graba el sol sobre el desierto. Si no regresas, que el viento me traiga tu voz. Son versos sencillos, pero tan llenos de imagen, tan humanos, que nos acercan a esa mujer más de 3000 años después. Muchos de estos escritos no se hallaron en bibliotecas ni en tumbas reales, sino en hogares modestos, entre las ruinas de barrios donde vivían artesanos, tejedoras, escribas menores. Es allí donde la escritura femenina floreció de forma más libre. Aunque la historia oficial no registró sus nombres, sus palabras sobrevivieron, resguardadas entre la arcilla y el silencio. En el pueblo de Deir el Medina, donde vivían los obreros que construían las tumbas del Valle de los Reyes, varias casas revelaron inscripciones escritas por mujeres. Algunas eran mensajes cotidianos, como listas de compras o recordatorios. Otras eran fragmentos de cuentos transmitidos por generaciones. En una pared se halló tallado un proverbio que decía: «Lo que la mujer escribe, el viento no borra». Una frase simple y, sin embargo, tan poderosa. Estas palabras femeninas
dispersas, modestas, nos muestran otro rostro de Tebas, uno que no está grabado en columnas, pero sí en el alma de su gente, porque mientras los grandes templos se erguían hacia el cielo, estas mujeres escribían hacia adentro, hacia sus hijos, sus hermanas, sus esperanzas. A medida que oscurece en este recuerdo del pasado, y las velas de aceite iluminan las paredes de una casa de adobe, puedes imaginar a una mujer escriba sentada frente a su papiro. Mira la llama danzar, moja el pincel en tinta y sigue escribiendo. Tal vez no sepa que sus palabras llegarán a ti, ahora, siglos después, pero escribe igual, como si el tiempo no pudiera borrarlas. Imagina el aroma intenso del incienso de mirra, mezclado con el vapor cálido de una infusión de hojas amargas. Es de noche en Tebas, y en una pequeña estancia de adobe, una mujer muele raíces con un mortero de piedra. La luz que la acompaña es tenue, amarillenta, apenas suficiente para ver las vasijas alineadas a su alrededor. No es una sacerdotisa ni una médica de palacio, es una curandera, quizás también partera, y sobre todo, conocedora del cuerpo femenino. Lo que sabe no está en los templos, sino en los susurros transmitidos de madre a hija. En el Egipto antiguo, la medicina no era una ciencia fría, sino una práctica espiritual y empírica a la vez. Las mujeres, aunque excluidas de los altos rangos oficiales, eran herederas de un conocimiento profundo sobre hierbas, ciclos del cuerpo, fertilidad y parto. En las calles de Tebas, especialmente en los barrios más humildes, estas mujeres eran buscadas más que los escribas, más que los sacerdotes, porque su sabiduría salvaba vidas cotidianamente. Imagina una escena común. Una joven con fiebre después del parto. Su madre corre a buscar a Setepenmut, una curandera reconocida en su barrio. Setepenmut no lleva uniforme ni emite palabras solemnes. En su lugar, mezcla miel con semillas de alcaravea, unta aceite en el abdomen de la joven y recita una oración a la diosa Taweret. Todo ocurre en voz baja, con suavidad, mientras en la habitación solo se escucha el goteo del agua calentándose sobre un brasero. La enfermedad no se combate con fuerza, sino con cuidado, con persistencia. Este tipo de saber femenino raramente se escribía, pero a veces quedaba plasmado en papiros médicos, como el de Evers o el de Kaun. Aunque redactados por hombres, muchos de sus tratamientos, infusiones para inducir el parto, pomadas para las hemorroides, remedios para la infertilidad, reflejan siglos de práctica femenina. Algunas recetas eran tan precisas que aún hoy se comprenden. Por ejemplo, colocar un trozo de pan con dátiles sobre el vientre para calmar el dolor de regla. Simple, pero eficaz. Más allá del cuerpo, estas mujeres también atendían las dolencias del alma a través de amuletos. Imagina ahora una casa egipcia en las afueras de Menfis. Es al atardecer y el cielo está teñido con tonos terracota y violeta. El aire, aún tibio, lleva consigo los aromas de pan recién horneado y aceite de sésamo. Dentro, una mujer inclina ligeramente su cabeza para ajustar el mechón rebelde de su hija mientras le enseña cómo hacer un nudo preciso en una prenda de lino. Esta escena, tan simple, es un reflejo del poder femenino que se vivía entre muros de adobe, uno sin pompa ni títulos, pero profundamente arraigado en la cotidianidad. Durante siglos, los espacios domésticos han sido presentados como secundarios, casi invisibles en los grandes relatos históricos. Pero en el Egipto faraónico, ese entorno íntimo era también un núcleo de decisiones, organización y poder. Y en su centro, la mujer egipcia, que no necesitaba tronos ni estelas para ejercer su influencia. Allí, en la penumbra del hogar,
Entre el fuego bajo y las tinajas alineadas con esmero, ella gobernaba. A través de gestos repetidos día tras día, tejía no solo telas, sino también vínculos, estrategias y saberes. Sabía cuánto grano debía guardarse para la crecida del Nilo, qué ofrenda haría más efectiva una plegaria doméstica, o cuál remedio aliviaría una fiebre sin necesidad de recurrir al templo. Las decisiones que tomaba, por pequeñas que parecieran, mantenían la estabilidad de todo un núcleo familiar y, por extensión, sostenían el tejido mismo de la sociedad. Había, además, un rol sutil pero poderoso en su voz. Era ella quien aconsejaba, corregía con tacto o callaba cuando el momento lo exigía. Su silencio no era sumisión, sino cálculo. Sabía cuándo intervenir y cuándo permitir que el tiempo hablara. Era, en muchos sentidos, una estratega del día a día. En casas más acomodadas, donde había sirvientes y escribas, era ella quien supervisaba, quien definía el ritmo del hogar. Decía qué debía comprarse en el mercado, qué tela se reservaba para un futuro vestido ceremonial, o cuál joya podía prestarse a una sobrina en su primer banquete. Incluso las fiestas del calendario religioso, que a menudo se celebraban en casa con rituales privados, eran organizadas y guiadas por ella. Sabía cómo mantener en equilibrio la devoción, la tradición y las relaciones sociales, y aunque el exterior estuviera reservado para la política y el comercio, el hogar era un universo paralelo, tan complejo y simbólico como los templos. En él, cada objeto tenía un lugar, cada aroma un recuerdo, cada textura un sentido. El mármol fresco del mortero, la rugosidad de los papiros secos, el tacto suave de la cerámica recién cocida, todo formaba parte de una coreografía lenta y sabia. Incluso la maternidad, tan frecuente en el imaginario egipcio, era una forma de poder. Criar no era solo cuidar, era formar, orientar, garantizar que el linaje, la memoria y la armonía se perpetuaran. A través de cuentos, canciones y silencios, la mujer transmitía una historia que rara vez quedaba escrita, pero que era profundamente vivida. Así, el hogar egipcio no era una prisión, como a veces lo sugiere la mirada moderna. Era un dominio. Y en ese dominio, la mujer era arquitecta del orden, guardiana del bienestar, y muchas veces, el alma misma de la familia. Mientras el sol se oculta lentamente tras el horizonte del desierto, la mujer en la casa de Memphis cubre la tinaja con cuidado, apaga el fuego y se sienta en el umbral. El aire es más fresco ahora, y los sonidos de la calle se han vuelto suaves y lejanos. Ella observa, escucha, respira, sabe que mañana todo volverá a empezar, y que aunque la historia rara vez cuente su nombre, su poder perdurará. Lejos de los templos dorados de Tebas y de las casas ordenadas de Memphis, la vida en las zonas rurales del antiguo Egipto latía con otra intensidad. En los campos fértiles que flanqueaban el Nilo, las mujeres no vestían lino fino ni llevaban amuletos de lapislázuli. Sus manos eran firmes, sus uñas estaban gastadas por la tierra y sus rostros llevaban la marca del sol. Pero en esa rusticidad había fuerza, había dignidad, había una sabiduría transmitida sin papiros, pero con generaciones enteras como testimonio. Desde tempranas horas del día, antes de que el calor cayera como plomo sobre las cosechas, estas mujeres ya estaban despiertas, no porque alguien las obligara, sino porque entendían el pulso de la tierra. Sabían cuándo sembrar el trigo, cuándo cortar el papiro, cómo reconocer si el agua del canal estaba corriendo con fuerza suficiente. No necesitaban consultar al sacerdote del templo para saber si una crecida sería buena. Lo leían en las nubes, en el olor del barro, en el comportamiento de las aves. El trabajo agrícola no era exclusivo de los hombres.
Mientras ellos araban o conducían las bestias, las mujeres recolectaban, clasificaban, cargaban, fermentaban, secaban. En muchas aldeas, ellas eran responsables de transformar lo crudo en útil. Del trigo hacían pan, del papiro hacían cestas, del lino hacían hilo. Y cuando los mercados se llenaban, eran muchas veces ellas quienes negociaban los excedentes, quienes sabían regatear sin perder la compostura. A menudo, sus decisiones eran la diferencia entre la escasez y el sustento de la familia. En la cultura egipcia, la fertilidad de la tierra y la fertilidad femenina estaban profundamente conectadas. Ambas eran vistas como fuentes de vida. Por eso, las mujeres del campo no eran vistas solo como trabajadoras, eran símbolo de abundancia, como la misma diosa Renenutet, guardiana de la cosecha. Se las honraba en las canciones, en las pequeñas esculturas de barro que los niños moldeaban jugando, en los altares rurales donde se dejaban ofrendas tras una buena temporada. Pero su influencia no terminaba en el trabajo. Estas mujeres eran también narradoras, curanderas, consejeras. Cuando un niño enfermaba, era a la abuela campesina a quien se acudía, no al escriba de la ciudad. Ella conocía las hierbas, las fases de la luna, los antiguos cánticos de sanación que ya nadie en la ciudad recordaba. Su sabiduría no era formal, pero era profunda, y muchas veces salvaba vidas. En los momentos de celebración, las fiestas de la siega, los matrimonios aldeanos, las llegadas del nuevo año, ellas eran las que organizaban, cocinaban, cantaban y bailaban. El corazón de cada celebración rural latía con su energía. Con sus voces roncas por el viento del campo, entonaban himnos a Hathor o simplemente cantos alegres sobre la cosecha y el amor. En esos momentos, se convertían en sacerdotisas sin templo, en guardianas de una espiritualidad simple pero poderosa. Y cuando una de ellas moría, no se la despedía con mármol ni con oro, sino con lágrimas honestas, canciones tristes y flores del Nilo, porque su legado no estaba en las tumbas, sino en las semillas que había sembrado, en los hijos que había criado, en los secretos de la tierra que había transmitido. Ella era parte del río, del barro, del trigo. Era la tierra misma. En las sombras frescas de las casas de adobe, cuando el sol aún no se asomaba del todo, o ya comenzaba su lenta despedida sobre los campos, ocurrían algunos de los momentos más sagrados de la vida egipcia. Los nacimientos, no en templos ni en palacios, sino en cuartos humildes con juncos en el suelo y manos experimentadas esperando en silencio. Las mujeres del pueblo, especialmente las más sabias y mayores, eran las responsables de recibir la vida, y entre ellas, la partera era una figura profundamente respetada. No llevaba corona ni cetro, pero su autoridad era incuestionable. Nadie conocía mejor el ritmo del cuerpo, los tiempos de una contracción, los síntomas de un parto difícil. Muchas veces ni siquiera sabían leer o escribir, pero podían recitar fórmulas ancestrales con una precisión que nacía del alma, no de los libros. Su conocimiento era pasado de boca en boca, de madre a hija, de tía a sobrina, como un susurro que flotaba entre generaciones. El parto no era un evento médico, era un acto espiritual, y como tal, era rodeado de cánticos, aromas de incienso, toques suaves en el vientre, oraciones a la diosa Tauret, protectora de las embarazadas, y Abés, ese dios de rostro extraño y alegre que ahuyentaba los malos espíritus. Se colocaban amuletos en las muñecas de la madre, se rociaban infusiones en el umbral de la casa para proteger la entrada. Cada detalle tenía un propósito, cada gesto era una protección. Estas mujeres también eran sanadoras. En tiempos donde la medicina escrita era privilegio de los escribas del templo, ellas practicaban una medicina del cuerpo y del alma.
Sabían preparar ungüentos con miel, polvo de loto o resina de acacia. Conocían las propiedades de las raíces, los efectos de ciertas piedras cuando se calentaban, las combinaciones de palabras que, al ser repetidas con fe, parecían aliviar incluso los dolores más profundos. El cuerpo femenino en este contexto no era simplemente una herramienta de trabajo o reproducción. Era un misterio, un templo, un canal de poder. Se lo respetaba y también se lo temía. Por eso, estas mujeres sanadoras, parteras, curanderas, eran al mismo tiempo buscadas y apartadas, honradas y temidas. Su sabiduría las hacía especiales, pero también solitarias. A menudo vivían en el borde del poblado, entre lo humano y lo divino. Cuando un niño sanaba gracias a sus cuidados, se les ofrecía pan, pescado seco, flores. Pero también, cuando algo no salía bien, cuando la fiebre no cedía, cuando la muerte llegaba antes de tiempo, era común que las culpas flotaran como sombras, silenciosas y densas. Vivían con esa dualidad, entre el agradecimiento y la sospecha, entre la devoción y el recelo. A pesar de todo, ellas seguían. No por gloria, no por riquezas, sino porque entendían que su labor era parte de un ciclo mayor. Así como la luna regula las mareas, ellas regulaban el equilibrio entre la vida y la muerte. Y sabían que, aunque sus nombres no se escribieran en estelas, ni se recordaran en papiros, su presencia era vital. Como el primer grito de un recién nacido, como la última caricia a quien parte, como la tierra húmeda después de la lluvia. En el interior de las viviendas humildes, aquellas hechas de barro cocido y caña, donde el sol apenas entraba por pequeñas rendijas en la pared, las mujeres tejían algo más que telas, tejían los días. Imagina que estás allí con el murmullo lejano del Nilo, el canto apagado de las aves del desierto al atardecer y el lento crujir del huso entre las manos de una madre. No había prisa, solo el ritmo constante de los hilos y las respiraciones tranquilas. Las tareas del hogar no eran vistas como obligaciones menores, sino como parte fundamental del equilibrio cósmico. Cocinar, moler el grano, encender el fuego con ramas secas recogidas al amanecer, todo era parte de una danza sagrada que mantenía el mundo girando. El pan no era solo alimento, era ofrenda. La limpieza del hogar no era solo por higiene, sino por armonía espiritual. Incluso el acto de barrer el polvo se hacía con atención, como si se despejara no solo la tierra, sino las energías densas acumuladas por los días difíciles. La mujer egipcia, en su día a día, era muchas cosas: cocinera, administradora, maestra de sus hijos, consejera de su pareja, nodriza de los nietos. El hogar era su templo, y allí desplegaba un poder silencioso, profundo, casi invisible para quien solo mirara con ojos modernos. Si bien no tenía voz en la política, ni escribía leyes, su influencia era innegable dentro del espacio doméstico. Decidía cuándo se sembraba el lino, cómo se tejían los mantos para el invierno, cuándo era tiempo de guardar y cuándo era tiempo de compartir. El aroma del ajo cocido con lentejas, el chisporroteo del aceite de sésamo en la cerámica caliente, el roce de las telas de lino al colgarlas a secar, todo componía una sinfonía doméstica que, aunque sencilla, sostenía la vida. En las paredes colgaban amuletos, pequeñas figuras de dioses protectores, recuerdos de familiares que ya habían cruzado al otro mundo. Cada rincón del hogar hablaba de la mujer que lo cuidaba. Y en las noches largas, cuando el viento traía consigo el murmullo de las dunas y las sombras se alargaban en las esquinas, las mujeres contaban historias, cuentos sobre dioses, sobre princesas encerradas en torres de piedra, sobre héroes que descendían al inframundo. Historias que no estaban escritas en papiros, pero que vivían en la memoria colectiva como fuego encendido. Transmitían valores, advertencias, ternura y también
sueños. Porque incluso en la vida más austera, el alma se alimenta de imaginación. Había también momentos de silencio. Largos silencios mientras se remendaba una túnica o mientras se desgranaba el maíz con los dedos arrugados por los años. En ese silencio la mujer egipcia pensaba en sus hijas en el futuro, en las veces que vio al Nilo desbordarse. No necesitaba levantar la voz para tener poder. Su existencia misma era una forma de resistencia, una forma de amor que no exigía reconocimiento, solo continuidad. Así, en la calidez de su hogar, envuelta por aromas antiguos y voces suaves, tejía no solo tela, sino tiempo. Un tiempo que parecía estirarse entre generaciones, que cruzaba los siglos sin hacer ruido, como el perfume del loto en una tarde sin viento. Mientras las dinastías se alzaban y caían como dunas barridas por el viento, mientras los templos se llenaban de jeroglíficos y los faraones cruzaban al más allá envueltos en oro y misterio, había algo más permanente, algo que no estaba tallado en piedra, pero que perduraba con igual fuerza. Era el legado de las mujeres, no el que brilla bajo el sol abrasador del desierto, sino el que respira entre las grietas del tiempo, como la brisa nocturna que susurra entre las cañas del Nilo. Imagina que eres una mujer egipcia en el ocaso de su vida. Tus manos están marcadas por el tiempo, por el trabajo, por los cuidados. Has visto nacer hijos, enterrar a seres queridos, compartir el pan con extraños, cantar con tus hermanas durante las festividades de Bastet. Has sentido miedo en épocas de escasez y alivio cuando las aguas del Nilo fueron generosas. Y sin embargo, te queda algo más: la certeza tranquila de que has sostenido un mundo sin que nadie lo notara. Muchas de las mujeres del antiguo Egipto no figuran en las crónicas, no aparecen en los muros de los templos ni en los textos de los escribas. Pero su existencia fue como el pulso de la tierra, constante, vital, silencioso. Eran la memoria viva de su comunidad. Si hoy aún sabemos cómo se preparaban ciertos remedios con hierbas, cómo se tejían los cestos o cómo se embalsamaban los cuerpos con tanto amor, es porque, generación tras generación, ellas transmitieron su saber a veces en susurros junto al fuego. Ese legado no era espectacular, no necesitaba serlo. Era un legado que se sentía, que pasaba de manos a manos, de mirada en mirada, de gesto en gesto. Mujeres que curaban con hojas de papiro, que narraban el origen de los dioses con voz pausada, que cuidaban a los ancianos con ternura, que enseñaban a sus hijas a observar las estrellas y entender los ciclos de la luna. Ellas sabían leer el cielo sin pergaminos, interpretar los sueños sin símbolos, reconocer la tristeza sin palabras. A veces, lo más fuerte es lo que no hace ruido. Ese legado es como el olor del incienso que persiste mucho después de que la llama se ha apagado, como el calor de un abrazo recordado en la soledad, como la sombra de un sicomoro proyectada sobre la arena ardiente, invisibles para el ojo impaciente, pero presentes en la esencia misma de una civilización. Hoy, miles de años después, los nombres de muchas de ellas se han perdido, pero no su huella, no su sabiduría, no su fuerza. El Nilo sigue fluyendo, los templos aún respiran historia, y el eco de sus pasos aún resuena en los patios silenciosos, en los callejones polvorientos, en las canciones que nadie escribió, pero que alguna vez se cantaron al amanecer. Cierra los ojos, respira hondo y escucha con el alma, porque entre las arenas del tiempo, entre las grietas de la historia escrita por otros, aún vive el murmullo de las mujeres que sostuvieron Egipto. Ahora que hemos caminado juntos por las orillas del Nilo, que hemos observado los atardeceres de Tebas y los amaneceres de Abidos,
que nos hemos detenido a oler el incienso de los templos y a escuchar las voces suaves de quienes no fueron reinas ni diosas, pero sí eternas, te invito a quedarte un momento más en silencio, dejando que todo lo aprendido se asiente como el polvo dorado sobre las losas del pasado. Porque a veces no se trata de recordar nombres, fechas o batallas. A veces basta con recordar una sensación, la del viento templado que acariciaba los velos en el mercado, la del agua fresca entre los dedos en plena crecida, la del pan recién horneado compartido al final del día. Son esas pequeñas memorias invisibles las que verdaderamente perduran, como las manos que no ves, pero que moldearon el mundo que hoy descansa bajo las arenas. Ser mujer en el Egipto faraónico era, como tantas veces en la historia, una danza entre la sombra y la luz. Un acto constante de equilibrio entre lo que se esperaba y lo que se deseaba, entre el deber y la sabiduría. Pero también era y sigue siendo una presencia esencial, una columna silenciosa, una raíz profunda, una llama que no necesita estallar para iluminar. Y ahora, mientras tu cuerpo encuentra descanso y tu mente se va adormeciendo, recuerda que cada historia que escuchamos, incluso las más suaves y tranquilas, son como piedras lanzadas al río del tiempo. Hacen ondas, llegan lejos, cambian cosas. Gracias por acompañarme en este viaje tranquilo, por permitirte escuchar lo que muchos no ven y por darle un espacio a esas vidas pequeñas que fueron en realidad inmensamente grandes. Si esta historia te acompañó hacia el descanso, te invito a suscribirte al canal y dejar tu apoyo con un like. Así podremos seguir rescatando relatos olvidados y tejer más noches tranquilas llenas de historia. Ahora sí, cierra los ojos, respira profundo y deja que el murmullo del antiguo Egipto te arrulle en el sueño. Hasta pronto.